bajo el puente del troll. La Bête de Gévaudan, la bestia de Gévaudan en español, aterró durante años a los habitantes de la región occitana, lo que hoy vendría siendo el territorio entre Burdeos y Marsella, al sur de Francia. Esta criatura misteriosa dejó centenares de víctimas, de las cuales un gran porcentaje no sobrevivieron a sus heridas para contar la verdad sobre aquello que los atacó. La región de Gévaudan era una región pobre, una región rodeada de montañas, principalmente boscosa, habitada en su mayoría por aldeanos que vivían de sus propios animales de granja, principalmente bueyes y vacas. Este hecho, el hecho de que Gévaudan fuera una región de poco interés político y comercial, mantenía a esta zona fuera del interés o de los intereses del rey. Durante 3 años de cacerías, intentos de envenenamiento, encuentros de relatos milagrosos, nunca hubo una respuesta específica de qué era la bestia de Gévaudan. Los resultados finales de la investigación resolvieron que la mayoría de las muertes se debieron a un aumento en las manadas de lobos en los bosques de Francia durante la segunda mitad del siglo XVIII, en una migración agresiva de estos animales que los obligó a tener que cazar en zonas habitadas por humanos. Otra versión dice que durante 3 años una bestia, un críptido innombrable, dominó el territorio occitano y que sus ataques se extendieron por más de 90 kilómetros cuadrados. 90 kilómetros cuadrados es una zona demasiado grande para la cacería de un lobo. Demasiado territorio incluso para una sola manada. ¿Cuál de estas dos teorías es cierta? Bueno, teorías tenemos muchas, verdades quizá ninguna. Pero la teoría más extraña detrás de este caso podría incluir un poco de intervención humana. Una teoría disparatada con un resultado posible. Cerca de 200 ataques, de los cuales solo 100 existen en registros oficiales, resultaron en un total de entre 50 y 113 muertes, cerca también de 50 heridos, que describieron haber sido parcialmente o totalmente, bueno, los que fueron totalmente devorados no lo describieron, parcialmente devorados por un animal que casi todos decían era similar a un lobo, pero con un dejo sobrenatural, un antojo no alimentario por la carnicería. Y esto se confirmaba en que los restos de las víctimas de la Bête de Gévaudan, de la bestia de Gévaudan, no eran en sí devoradas, sino únicamente desgarradas y dejadas en pedazos por el feroz animal. 3 cosas sí sabemos de cierto. En 1764, cuando los ataques de la bestia empezaron, algo estaba cazando a la población occitana y dejando en paz a otros animales.
muy pocos o ningún resto animal fue encontrado despedazado, como sí hacía con los seres humanos en la región occitana, la bestia de Gévaudan. Decenas de víctimas, es otra cosa que sabemos, decenas de víctimas reportaron ser atacadas por algo que no era humano. Y a pesar de haber registros y reportes contradictorios, casi todos los sobrevivientes de la víctima juraron alguna vez que aquello que los había atacado en medio del día o de la noche era algo distinto a un hombre y a un lobo. También sabemos que muchos aprovecharon para hacer sus propias fechorías mientras la bestia o la supuesta bestia andaba por ahí. Y finalmente sabemos también que en la región occitana, en 1764, cerca de 20.000 lobos migraron a través del territorio de Gévaudan, infestando los bosques de Gévaudan durante meses e incluso se cree años. Este hecho es el que comienza nuestra historia. Varios titulares de periódicos inundaron sus encabezados, inundaron con tinta sobre papel los tabloides y comenzaron un pánico a los lobos que muy pronto se convirtió en una realidad para la gente occitana. En los 3 años que duró el caso de la bestia, 2 animales de gran tamaño fueron abatidos en cacería y examinados. El primero fue encontrado como responsable de la mayoría de los ataques, pero otros creen que fue un mero chivo expiatorio para alejar las narices de la corona de las tierras occitanas. El segundo lo aniquiló un hombre que está parcial o totalmente vinculado con el caso de la bestia y cuyo caso analizaremos el día de hoy. Este es el final de la temporada Halloween en primavera, 7º episodio aquí en Bajo el Puente del Troll. A la mitad del invierno, en enero de 1765, sucedió algo particularmente extraño con la bestia. Los 7 hijos de una familia registrada bajo el apellido Villaret, 5 varones, 2 niñas, todos ellos menores de 13 años de edad, fueron atacados en grupo por la bestia. Los niños declararon que la bestia atacó o trató de llevarse al hermano más pequeño y que el hermano mayor de los Villaret decidió, en vez de huir, cosa que habían hecho otros de sus hermanos, decidió armarse con un palo afilado y defender a su hermano menor, tratando de atacar los ojos de la bestia. Al ver esto, sus otros hermanos se unieron al ataque hasta que la bestia se decidió a soltar al más pequeño de los Villaret. Los niños protegieron al hermano formando una especie de círculo de combate con sus palos probablemente estaban usando para pastar o para jugar en el campo, y después alertaron a unas personas que pasaban por esa zona. Según las personas y según los chiquillos, la criatura huyó hacia el bosque. Esta hazaña no se fue sin recompensa. Fue un caso muy peculiar. Por su valentía, el mayor de los hermanos Villaret, de nombre Jacques Villaret, este chiquillo fue presentado frente al rey por su valor frente a la Bête de Gévaudan. Y esto fue por lo mismo bien documentado. El ataque a estos chiquillos fue documentado por un sacerdote y este cura denominó a este ataque como el relato de la batalla de Portefaix. Jacques Villaret
Su educación por el resto de su vida fue pagada por la corona francesa y eventualmente se unió a la milicia y murió a la gloriosa edad de 32 años en el rango de teniente. Así las condiciones de vida en la Francia del siglo XVIII, donde, bueno, si no te mataba un hombre lobo a los 13, tenías otros buenos 20 años para vivir y morir en la guerra. Durante la primavera de 1765, el segundo año de los ataques de la bestia, los occitanos escucharon un segundo relato lleno de valentía y de supervivencia vinculado con la bestia. Desafortunadamente para la persona que protagoniza este relato, no hubo tanta honra ni tanta consideración por parte de la corona francesa, como en el caso de los niños Villaret, pero sí es uno de los casos más sonados, si no el más sonado, relacionado con la bestia. Tan es así que se conmemora el día de hoy todavía con estatuas, con placas. Existe, me parece, una estatua. No, estoy mintiendo. Hay una estatua vinculada con la Bête de Gévaudan, pero no es el caso de Jean Chastain. Bueno, este segundo supuesto encuentro milagroso con la bestia, quizá no el segundo, ¿no? Porque podemos considerar que todos los encuentros de donde dicen haber salido víctimas vivas fueron casi milagrosos, porque hay veces que te ataca un perro en la calle y ahí quedas, ¿no? Entonces, bueno, si este era un animal tan peligroso como todos decían, todos estos encuentros estaban cargados de una especie de gracia superior, porque todos salían vivos. Bueno, los niños Villaret sobrevivieron, todos, incluso el hermano más pequeño, quien presuntamente había sido el tomado por la bestia. Y también sobrevivió Jean Chastain. Jean Chastain tuvo un encuentro con la bestia de Gévaudan el 17 de marzo de 1765. Esta mujer, quien se describe como esposa de un tal Pierre Jouvet y madre de 3 hijos, estaba un día en su casa, en una pequeña cabaña, pero por la descripción del relato probablemente era una casa mucho más establecida. En un momento verán por qué. Jean Chastain, madre de 3 chiquillos, estaba atendiendo a 2 de ellos cuando notó que 1, su hija más pequeña de 9 años de edad, no estaba, y 2, un grito agudo provenía de afuera de su casa y se alejaba cada vez más. Jean Chastain salió corriendo de su casa, que estaba dentro de los muros, dentro de las paredes del pueblo de Bazières. Por esto creo que era una casa más establecida, no una pequeña choza en medio del bosque, sino la casa de Jean estaba tras un muro que estaba bien construido, elevado y bien cuidado. Entonces este encuentro es particularmente extraño. Este encuentro también va a jugar un rol, digamos, en explicar por qué la bestia no era lo que se creía, porque podía escalar muros, porque podía brincar muros elevados, ¿no? Entonces debemos asumir para este relato, para considerar verdadero este relato, que la bestia de Gévaudan fue capaz de saltar, brincar o escalar un muro elevado, bien construido, para robarse a la hija más pequeña de Jean Chastain. Su madre, según cuenta la leyenda, alcanzó a pie al animal todavía dentro del pueblo, y el animal quedó por momentos atrapado dentro de los confines de la cerca, de manera que Jean Chastain tuvo una oportunidad de montarse en el feroz lobo, hombre lobo, lo que haya sido esta criatura, y decidió golpear al animal hasta que soltara a su hija. Según el relato de Jean, la criatura llevaba a su hija prensada en el hocico, y Jean se le montó varias veces en el lomo para atacarla. La bestia logró tirarla varias veces al piso, pero finalmente Jean fue victoriosa, salió victoriosa y logró rescatar a su hija. Pero ahí no termina la leyenda. Según la misma Jean y ninguno de sus vecinos, la bestia entonces
retrocedió y decidió tomar a su hija de 14 meses de edad. Creo que había dicho que la de 9 años era la más pequeña, ¿no? Tenía un bebé, un niño, Jean-Pierre, ¿sí? Un niño, y la hija de 9 años. Bueno, decidió ir y tomar a su hija de 14 meses de edad, a la cual supuestamente arrastró. Jean volvió a montarse en la bestia soltó al bebé y finalmente la bestia trató de atacar a Jean-Pierre, su hijo de 6 años, pero Jean esta vez se bajó, se desmontó de la bestia y se interpuso en el camino del enorme animal. Por su valentía, la corona le entregó a Jean 300 libras. Pero yo tengo mis dudas. Algo sí estaba matando a los ciudadanos de Gévaudan de una manera extraña, con un cierto criterio y atacando de una manera que no parecía ser por una necesidad alimenticia. Este caso en particular de Jean Chastain a mí me parece que es una forma inteligente, o no muy inteligente, de querer cobrar o de querer sacarle algún beneficio a la corona luego de que Jean supo lo que había pasado con los niños Villaret. No sé, la acuso sin pruebas, pero también la acuso sin testigos, a medias de un pueblo, en medio del día, con nada más que ilustraciones de periódicos de la época, ilustraciones, por supuesto, no fotografías, como hechos comprobatorios de que una mujer peleó a mano limpia con un lobo gigantesco para salvar no a uno, sino a sus 3 hijos en momentos distintos. Honestamente me encantaría poder tener en la mano los diarios que hablaban del caso y poder leer específicamente cómo describen que Jean quedó físicamente después de este encuentro, cómo se describen las heridas de sus niños, se describen ilesos los niños, no lo sé, no lo sabemos, hay muchas cosas que ignoramos, no sé si haya verdaderamente un acceso a este tipo de documentos. Entonces probablemente este fue uno de varios intentos descarados por tratar de sacarle dinero a la corona, haciéndose pasar por una víctima de la bestia, provocándote a lo mejor o provocando en tu familia algunas heridas y esperando que el rey te diera dinero. El caso de los chiquillos Villaret no se volvería a repetir nunca con la misma gracia. Hubo otras oportunidades, varias, en las que se recompensó a gente por actos o hechos vinculados con la bestia, pero ninguna de estas recompensas llegó al nivel de la de los niños Villaret. Bueno, con toda la fama y el alboroto del caso de Jean, el fracaso de los dragones del rey ahora era noticia, pues no quiero decir internacional, pero sí por lo menos europea. Ahora empezaba a correr por toda Europa la noticia de la inutilidad de 60, casi 70 soldados bien entrenados para poder cazar a un animal. El rey tenía que cambiar algunas cosas, el rey tenía que encargarse de este asunto, y fue por eso que después del caso de los niños Villaret, pero antes del caso de Jean Chastain, el rey mandó llamar a una familia de cazadores expertos que lamentablemente no estaban presentes cuando sucede el presunto caso de Jean Chastain, y llama a una familia de hombres cuyo apellido era Denevaux. Los Denevaux, o Deneval en español, no iniciaron su cacería sino hasta finales de abril, mucho después de cuando los Villaret habían sido atacados y de cuando Jean Chastain había supuestamente vivido su traumática experiencia. Y no sobra decir, la cacería de los Denevaux fue totalmente inútil. Comenzaron tarde, comenzaron mal y comenzaron en un momento donde había demasiado ruido en torno al caso. La prensa, los diarios
estaban furiosamente reportando la inutilidad de las autoridades para encargarse de esto. Llegan los de Neva al territorio de Gévaudan y hacen una cacería tan poco exitosa que los periódicos que ya se estaban burlando de los dragones del rey dicen: no es posible, o sea, no es posible que soldados y oficiales y personas que se supone que son de alto rango, militares franceses y un grupo de cazadores que dicen ser experimentados, no puedan realmente ayudar a todo un pueblo a cazar un solo animal. Que son inútiles los occitanos, ¿qué están haciendo, no? Eso es lo que empieza a rondar por los escritos. Al día siguiente de la primera cacería organizada por los de Neva, el marqués de Morangé era una figura local importante, era una figura aristocrática importante que estaba en la zona de Gévaudan. Y el marqués de Morangé, utilizando su peso, digamos, social y político, escribe una crítica, podemos decir acalorada, hacia la familia de Neva, diciendo que, entre comillas, aquí cito, de cazadores ellos solo tienen la figura. Comienza a decir: estos son unos farsantes, esto que está pasando realmente no está funcionando. Y es a causa de este fracaso y del dinero desperdiciado en los cazadores de Neva, y de todos los fallos que realmente estaban sucediendo en la región de Gévaudan, que el rey decide enviar a su cazador personal de la corona, ¿no? En la corte el rey tenía un círculo cercano de personas con distintas labores, y en esta corte estaba el arcabucero François Danton, un hombre que describen como de poca paciencia, de mal carácter, muy rígido, muy seco, y que llegó a la región con la actitud de: pues a ver, aquí están haciendo todo mal, yo vengo a arreglar todo en este lugar, y cuando uno quiera las cosas hechas, bien hechas, las tiene que hacer uno mismo, ¿no? Entonces este hombre llegó determinado a regresar con la bestia a Versalles, a exhibirla frente a la corona, o a no regresar. El domingo 11 de agosto de 1765, el arcabucero François Antoine organiza una primera gran cacería donde no aparece la susodicha bestia, pero sí aparece otro relato milagroso, fantástico, fabuloso de la bestia de Gévaudan. Una mujer menuda, pequeña, delgadilla, de 20 años de edad, juró haber logrado herir al animal en el pecho con una lanza. Esta es la leyenda de Marie-Jeanne Vallée. Marie-Jeanne Vallée era la sirvienta de un sacerdote que por mera motivación personal había decidido participar en la cacería de François Antoine, a pesar de no tener un arma de fuego. Ella era la sirvienta de un sacerdote, o sea, seguramente era una persona de clase muy baja, y al no tener un arma de fuego, decidió usar un palo afilado, básicamente una lanza. Marie-Jeanne describe entonces que tras cruzar un pequeño arroyo, escuchó algo detrás de ella, se giró y fue atacada por la enorme bestia de Gévaudan. La así nombrada doncella de Gévaudan, que es como se le conoce hoy en día a Marie-Jeanne Vallée, fue embestida por la bestia. Marie entonces levantó su lanza, la clavó en el piso y recibió la embestida del animal, perforando su pecho, hiriendo al animal, pero dejándolo vivo para que pudiera escapar entre los árboles. Otro relato de la pequeña mujer contra la gran bestia. Esta es la imagen, el leitmotiv característico de los relatos de la bestia de Gévaudan. Siempre es una mujer menuda, joven, hermosa, contra un animal gigantesco, horrendo. Es una imagen simbólica, es una imagen fuerte, pero tenemos que recordar que estas no eran imágenes, que esto no era una ficción, que supuestamente eran cosas que estaban sucediendo en Gévaudan. Hoy en día la hazaña de Marie se conmemora por medio de una estatua de bronce que todavía
está en pie y que conmemora un evento que pues no fue presenciado por nadie. ¿Qué fue lo que sí presenciaron o qué es lo que sí sabemos o alcanzamos a ver de Marie? Después de su presunto ataque, ella llamó, o algunas personas cercanas a ella en la cacería llamaron a Antoine, al arcabucero del rey, al cazador del rey, y declararon que habían encontrado a una mujer que estaba bañada en sangre, pero que la sangre no era suya, y que tenía una lanza sangrienta en sus manos. Antoine mismo declaró haber visto la lanza bañada en sangre. Y eso es todo. Entonces realmente la única, comillas, prueba que tenemos del relato de Marie es una lanza bañada en sangre. De una mujer que se internó sola en un fragmento del bosque cuando había una cacería masiva, que cruzó un pequeño arroyo y que fue atacada por una enorme bestia sin ninguna prueba, huellas aledañas, pelo en los árboles, nada, absolutamente nada, excepto una lanza bañada de sangre ajena y ella con sangre ajena encima, pero sin ninguna herida. Bueno, ¿acaso por esta misma presión social y por lo que acababa de suceder, François Antoine, históricamente, el 21 de septiembre de 1765, caza a la bestia de Gévaudan, la mata? O al menos eso es lo que afirmó el arcabucero real. Antoine presentó una bestia que en realidad no era una bestia. Era un lobo, sí, y era un lobo grande. Era un lobo considerablemente grande, 60 kilos, 130 libras, es el registro oficial, cazado cerca de la abadía de Chassé. Precisamente de ahí esta bestia recibió el apodo de la bestia de Chassé, distinto al de la bestia de Gévaudan, porque se considera que este animal que fue disecado en sangre y que fue presentado como una atracción para el público de Versalles, pues quizá no era la bestia. Un hecho es cierto: durante algunas semanas, acaso algunos meses, de hecho meses completos, los ataques de la bestia se detuvieron. Y de repente, el 1 de enero de 1766, nuevamente a la mitad del invierno, la bestia atacó de nuevo. Yo sé que están intrigados y emocionados por donde nos quedamos justo al final del corte musical anterior, pero aquí tenemos que hacer una pausa importante. No es una pausa comercial, no soy lo suficientemente famoso como para tener patrocinadores. Es una pausa narrativa. ¿Por qué? Porque algo sucedió en una de las cacerías del arcabucero Antoine que podría ser una pista para saber cuál era la verdadera bestia de Gévaudan. Quizás sea la clave de todo el asunto y quizá no sea absolutamente nada relevante, pero yo lo dejo a su criterio. El 16 de agosto de 1765, a medias de una de las famosas cacerías de la bestia, se involucraron por primera vez en años, los 2 años que llevaba cazando la bestia, 3 hombres que se habían mantenido al margen de la situación a pesar de ser o de parecer las personas indicadas para involucrarse. La corona estaba ofreciendo dinero. La gente estaba en una terrible recesión económica. Ya lo dijimos, el territorio de Gévaudan era una región pobre, boscosa, montañosa, sí con recursos naturales, pero con 0 comercio, 0 visitas, 0 etcétera. Entonces, de repente aparecen 3 hombres que forman parte de una familia nada más y nada menos que de cazadores. Aparecen 3 cazadores
Jean Chastel y sus dos hijos, que me parece que uno es también Antoine y otro es François. Espero no estarme equivocando con los nombres. Los tengo anotados más adelante. Y había muchos Antoine y François en Francia y todavía los hay. Bueno, la familia de Jean Chastel era una familia de cazadores muy experimentados que además vivían exactamente en medio de la zona de los ataques de la bestia. Esto es muy extraño. Es muy extraño que estos hombres jamás en 2 años hubieran decidido involucrarse con las cacerías de la bestia. Pero para esta cacería decidieron involucrarse, pero se involucraron quizá no voluntariamente. Es decir, cuando 2 guardabosques que iban bajo órdenes del rey, cazando en la región de Gévaudan, pero estos 2 guardabosques eran foráneos, se toparon con los hermanos Chastel, con los 2 hijos de Jean Chastel. Uno de los guardabosques le preguntó a uno de los hermanos si había zonas pantanosas o peligrosas para las patas de su caballo más adelante en el bosque. Los hermanos Chastel contestaron que no había ningún riesgo inmediato. De inmediato, entonces, los guardabosques se lanzaron a galope y en menos de una veintena de metros, la pata de uno de sus caballos se atascó precisamente en el lodo de un pantano. El caballo se frenó, se lastimó y el hombre que lo montaba cayó al piso. Y los hermanos Chastel, al parecer, se rieron de esto. Es decir, los Chastel no querían involucrarse en la cacería, pero terminaron encontrándose a 2 guardabosques que sí estaban o que sí formaban parte de la cacería. Le quisieron jugar una broma a esta persona. Y resultó que esta persona, al ser un guardabosque oficial, mandado por la corona a la cacería, decidieron que iban a tomar prisionero a François, al hijo no si era el mejor, a lo mejor sí era chido, pues, pero al hijo menor de Jean Chastel. En ese momento, el hermano de François, que no recuerdo si era Antoine, y su padre, Jean, se abalanzan contra los soldados y protegen a François. François, a quien ya tenían básicamente apresado los guardabosques, de repente está en una situación donde son 2 guardabosques contra los 2 Chastel, y entonces los guardabosques, al sentirse amenazados, deciden liberar a François. Pero presentan una queja, una denuncia oficial contra los Chastel. Es por eso, es gracias a esa denuncia oficial que sabemos que esta querella existió. Los 3 miembros de la familia Chastel, el padre y sus 2 hijos, fueron apresados por 4 a 5 días, hasta donde sabemos. El veredicto era ser apresados hasta que los guardabosques que habían sido afrontados por la familia Chastel salieran del territorio de Gévaudan. Y lo que nos dice la leyenda, durante esos 5 días en la cacería no hubo un solo ataque de la bestia. Bueno, ok, esto es una afirmación rara, es una afirmación extraña, porque ¿qué importa? A veces pasaban meses en Gévaudan en los que no había ataques de la bestia. Así que ¿por qué vincular el hecho de que no hubiera ataques de la bestia con los Chastel? La bestia no atacaba todos los días, no había ninguna evidencia de que los Chastel hubieran estado vinculados con el animal. Lo que sí resultaba extraño a las autoridades y lo que resulta extraño para los analistas del caso de la bestia es que una familia de cazadores experimentados, al considerar incluso dinero de por medio y al estar geográficamente bien ubicados como para cazar a la bestia, no se hubieran involucrado. Ellos vivían al este de Marsella, en medio de una zona boscosa, donde nunca había habido, al parecer, reportes o ataques de la bestia, pero todas las cacerías de la bestia se realizaban cerca de ese lugar porque se consideraba una de las zonas más probables para que la bestia tuviera su guarida o su choza o su refugio o lo que se supone que esta criatura fuera y donde se supone que durmiera. Los ataques cesaron hasta enero del año entrante. Ahora,
La parte racional de la leyenda nos dice, los ataques cesaron hasta enero porque el arcabucero Antoine realmente cazó a la bestia. Otras personas con una ideología un poco más conspiranoica creen que los ataques cesaron cuando arrestaron a los Chastel porque creían que la bestia de Chassé era solo una pantalla de humo para calmar al rey, pero los Chastel, al haber sido apresados, habían llamado demasiado la atención y la gente comenzó a decir que eran ellos quienes controlaban a la bestia. Después de este pequeño paréntesis, continuemos ahora sí con nuestra historia. Luego de que la bestia de Chassé fue trasladada a caballo, rellena y exhibida por los hombres de François Antoine, no contentos con eso, por cierto, buscaron la guarida de este animal. Se dice que la encontraron y que asesinaron a todas sus crías para que no hubiera posibles ataques de un animal tan grande como el que habían encontrado en la región. La última de estas crías fue asesinada el 19 de octubre de 1765. Pero entonces sucedió el ataque del 1 de enero de 1766 y esto puso en conflicto y en perspectiva los hechos que había relatado el arcabucero Antoine. Si la bestia había sido realmente abatida y si ya la habían taxidermizado, ¿por qué comenzaron de nuevo los ataques? Para la primavera de 1765, nuevos ataques de la bestia llegaron a oídos de la corona francesa. Los ataques, eso sí, se habían vuelto mucho más esporádicos. Y aquí es donde comienza de nuevo la teoría conspiranoica. Muchos dicen que esos ataques no solo habían sido esporádicos, se habían vuelto más meditados y específicos, como si fueran planeados. El último ataque registrado de la Bête de Gévaudan sucedió en un lugar conocido como Saint-Geuvert, donde un cazador dice haber visto a un lobo enorme, al cual afirma haberle disparado en el lomo, sin causarle primero mucho daño. Pero ese no fue todo el encuentro de este cazador. Este cazador dice que después lanzó sus enormes mastines de caza y que sus mastines alcanzaron a la bestia, la rodearon y el cazador a caballo pudo llegar y colocarse para hacer un tiro final. Ese tiro lo hizo después de recitar una oración que bendijo la bala y esa bala pegó mágicamente en el blanco y con una sola bala cayó herida y murió la verdadera bestia de Gévaudan. ¿Quién fue, por cierto, ese cazador? El mismísimo Jean Chastel, el padre de la familia de cazadores que unos meses atrás habían sido arrestados justo cuando los ataques de la bestia disminuyeron. Hay toda una leyenda en torno a esto. Dice esta leyenda que cuando llegó la bestia, Chastel recitó las letanías que recordaba de la Virgen María y las recordó muy bien, pero por un sentimiento de compasión y confianza con la Madre de Dios, decidió terminar sus oraciones, cerrar su libro de oraciones, guardar sus lentes en su bolsillo, tomar el arma y matar al instante a la bestia. A ver, o sea, el texto oficial de este relato dice que el fulano abrió su Biblia para ponerse a rezar antes de decidirse sacar el arma y matar a un hombre lobo gigantesco. Ok, bueno. En este relato, poema totalmente visual, cinematográfico y cargado de implicaciones milagrosas y divinas, el hecho que nos intriga realmente es la presencia de Jean Chastel. Este hombre que durante meses todo el mundo había comenzado a sospechar que estaba directamente vinculado con la bestia. Y de repente él resulta cazar la bestia después de 2 años y medio de no haberse involucrado en lo más mínimo en las cacerías. Y se involucra de repente como todo un héroe, con toda la facilidad del mundo. Y de 2 tiros mata
a un animal enorme. Chastel, por supuesto, tuvo que entregar prueba de esto y lo hizo. Le entregó un animal al marqués de Apcher. El marqués de Apcher decidió mandar disecar este animal, pero al no tener un taxidermista oficial, decidió que lo hiciera el cirujano local de Saint-Just, quien, por cierto, hizo un terrible trabajo y gracias a él, gracias señor, no tenemos registros de esta bestia. ¿Por qué? Porque cuando disecó la bestia, lo hizo mal, dejó dentro algunos órganos que no debía, dejó mal curtida la piel, dejó mal limpias las cavidades, y cuando la bestia fue trasladada a caballo hasta el castillo del rey, llegó podrida. Al llegar podrida, rápidamente los naturalistas y los taxidermistas del rey tuvieron que abrir a la bestia, volverla a limpiar y vaciarla por completo de huesos, de órganos y rellenar la piel del animal con paja. Esto le dio una forma extraña al animal y esta bestia, la segunda bestia de Gévaudan, llamada la bestia de Chastel, finalmente llegaría a ser analizada por un famoso naturalista, del cual existen muchos registros, quien fue Georges-Louis Lecret de Buffon. Georges-Louis Lecret de Buffon, quien declaró algo para nada sorprendente. Aquel animal era un lobo. Era un cánido de gran tamaño y nada más. Jean Chastel fue recompensado no con muchísimo dinero, con una placa y 72 libras. Considerando que previamente dijimos que 2,000 libras eran más o menos el equivalente al sueldo de una persona por un mes, de una persona adinerada por un mes, 70 libras no parece ser mucho. Esperaba 40,000 pesos y le dieron 700 pesos, ¿no? Por su casa. Bueno. El animal cazado por Chastel fue registrado por Monsieur Buffon y de lo importante que tenemos del animal son sus medidas, su peso y la distribución de sus dientes. Ahorita veremos por qué la tercera es importante. El animal en medidas no es muy impresionante. Medía 100 centímetros, es decir, 1 metro de cola a cabeza. No es el lobo feroz. Pesaba 50 kilos. Eso es bastante sorprendente. ¿Alguna vez han visto un perro de 50 kilos? Bueno, pues no, quizá no. Solo ciertas razas de perros rebasan estos pesos o llegan a estos pesos y son perros verdaderamente enormes. Entonces 50 kilos era un poco menos impresionante que los 60 kilos de la bestia original de Gévaudan, pero aún así era un lobo impresionante. Este animal contaba con, según el análisis de Buffon, 14 dientes superiores y 22 dientes inferiores, que nos puede parecer muy raro, pero es perfectamente normal. Es exactamente la distribución de un cánido. Es decir, así son los dientes de todos los animales de la familia de los cánidos. Tienen más dientes inferiores que superiores y, por supuesto, esto fue el motivo por el cual la dentadura, Monsieur Buffon declaró que pues, lo que había cazado el señor Chastel era, pues sí, un lobote, pero ¿y qué? A pesar de haber exhibido estas dos bestias, la mayoría de los sobrevivientes de ataques se negaron a aceptar que tanto la primera como la segunda bestia que los habían atacado eran las correctas y que lo que muchos de ellos habían visto no era un lobo. Bueno, yo no sé qué tan cierto es esto y no estoy menospreciando a la gente del siglo XVIII, estoy menospreciando el nivel de acceso a la información en el siglo XVIII. Es consabido que en el siglo XVIII no toda la gente conocía todos los animales. Y como ahora había una enorme migración de lobos en un lugar donde antes casi no había lobos, la gente era la primera vez que veía lobos y fuera de las ilustraciones de los periódicos que estaban anunciando este tipo de eventos, muchísima gente, específicamente niños o personas jóvenes, no tenían una referencia de cómo
de qué tan grande era un lobo. Probablemente su información llegaba a, es un perrote. Y de repente veían un animal de dientes afilados, de ojos amarillos, de 60 kilos, probablemente mucho más de lo que pesaban la mitad de estos niños que fueron atacados, y decían, vi al mismísimo demonio, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los sobrevivientes se negaron a aceptar que estas eran las bestias de Gévaudan, tanto la bestia de Chastel como la bestia cazada por el arcabucero Antoine. Y algunas de las víctimas llegaron a describir que la verdadera bestia tenía una coraza, que utilizaba una coraza, pero que esta coraza no era natural. Víctimas o personas que estuvieron en contacto con la bestia y que eran un poco más experimentadas determinaron o declararon que la coraza que ellos veían sobre el animal era una coraza de caza para cazar jabalís. En diversos puntos de la historia, el jabalí se cazaba utilizando perros que llevaban chaquetas llenas de picos o de púas que los protegían contra los ataques de los jabalíes. Entonces, varias de las víctimas más adultas, digamos, de la bestia, afirmaban que era un cánido de gran tamaño, pero que además iba ataviado con una prenda hecha por el hombre. Esto volvió a poner en la cabeza de mucha gente la sospecha de un posible animal domesticado. Un animal ágil, ancho, fuerte, de mandíbulas grandes, capaz de escalar muros, utilizando armadura, que no cazaba por comida, por instinto o por necesidad, sino por comando. Y aquí es donde viene el último granito de la historia que sazona esta leyenda. A diferencia de otros episodios de Halloween en primavera, no tenemos una conclusión moral en contra de un hombre perverso, pero sí tenemos una muy, muy extraña sospecha. En este punto, cuando la segunda Bête de Gévaudan fue cazada por Jean Chastel, la gente no consideró a Jean un héroe. Comenzaron a sumar morbosamente 2 más 2 y comenzaron a afirmar que Jean Chastel y su familia, cazadores que vivían en medio del bosque, distanciados de todos, habían sido los domadores de la bestia. Comenzaban a correr rumores de que los Chastel habían obtenido un cánido o un felino de gran tamaño y que después de entrenarlo por meses o años, este animal, que alcanzó un tamaño enorme, fue precisamente entrenado para matar víctimas humanas. Jean Chastel, en esta historia de conspiración, sería el supuesto autor intelectual, porque su apodo en la región de Gévaudan era el hijo de la bruja. Y quienes lo conocían afirmaban que era un hombre, entre comillas, de bebida y cabaret. Según esta leyenda, cuando los Chastel fueron encarcelados por meterse con los hombres del rey, esto funcionó como manera de advertencia para los Chastel. Están aquí, están en nuestras tierras, están demasiado cerca. Y los ataques cesaron por meses por el temor de Jean a que la corona los vinculara con los ataques. Después, a mediados del invierno, dejaron salir nuevamente a la bestia a cazar. Pero los ataques, como los describía la gente, se volvieron mucho más esporádicos y meditados. La bestia solo cazaba en ciertas zonas. La bestia solo cazaba a personas solas. La bestia estaba escogiendo a sus nuevas víctimas con un criterio. En esta versión de la leyenda, los Chastel decidieron matar a la bestia o matar a una bestia falsa y dejar a la bestia verdadera, impedirle que continuara cazando para eliminar toda sospecha de su relación. Esta super teoría conspiranoica está apoyada por el hecho, como ya dijimos previamente, de que muchas de las víctimas de la Bête de Gévaudan fueron
personas con el mismo perfil, punto número 1, ¿no? Niños, niñas específicamente, o chicas adolescentes. En segundo lugar, se creía que una comprobación de esta teoría era que la bestia no devoraba a sus víctimas, las destrozaba, pero que estas víctimas eran simplemente atacadas, no comidas por la bestia. Y finalmente esto se empezó a vincular con una especie de segunda teoría conspiranoica, que fue que quizá los Chastel o otras personas eran asesinos depravados que cazaban ellos mismos y que utilizaban la leyenda de la zona como un mito para cubrir sus fechorías. Esta teoría, la supuesta teoría del asesino en serie, tiene poco fundamento, pero tiene un par de cartas a su favor, de cartas bajo la manga, específicamente las descripciones de algunos testimonios. Dice un testimonio: una muchacha de 12 años fue hallada ayer por la noche en Bachelerie-Poula. Encontramos una parte de su prenda de vestir totalmente rasgada y junto a ella había un gran derramamiento de sangre. Más arriba se encontró una parte de sus enaguas totalmente deterioradas por los pliegues, y mucho más arriba, en el brezal, se encontró el cadáver de la muchacha. Otra declaración dice: el 21 de diciembre de 1765, una muchacha de 11 años, Agnes Morgou de Marcillat, fue degollada y devorada. Se encontró allí su ropa en pedazos y su pequeño cuerpo totalmente desnudo, como si ella acabase de nacer. Estaba terriblemente mutilada. La cabeza desatada en 6, probablemente esto signifique la cabeza dada vuelta. El cuello, los hombros y el pecho devorados, así como la pantorrilla de una de sus piernas. Estos testimonios son testimonios contrastantes sobre víctimas supuestas de la bestia. Uno parece ser la víctima de un asesino en serie y el otro parece ser la víctima carcomida, devorada, masticada de un animal. Bueno, estas son las dos grandes teorías populares con las que estamos a punto de cerrar el episodio de hoy. Un par de autores popularizaron la teoría de que la bestia de Gévaudan era un animal acompañado por seres humanos. Esta teoría final básicamente describe una especie de conspiración gubernamental en el seno de Gévaudan, donde el marqués de Moranger, Jean-François Charles de Moranger, contrató o pactó con Antoine Chastel el haber domado, entrenado a una criatura misteriosa. La leyenda dice que una bestia, un animal desconocido, fue llevado de África hasta Gévaudan y se le entregó a Antoine control de esta bestia para que la entrenara. Se cree que esta criatura pudo haber sido un león, un tigre o una hiena. Claramente no un tigre porque era África, pero las versiones más oficiales es que pudo haber sido una hiena o un león. Presuntamente esta hiena o este león fue adiestrado de cierta manera y era utilizado como un animal exótico de caza, un animal acaso de guerra o un animal que intentaba utilizarse como un animal de guerra. Esta supuestamente sería la motivación de la familia Moranger, de la familia real, para haberlo entrenado a este animal. Este animal se describía como cubierto por un blindaje, con una piel muy gruesa, muy recia, tensa, pero resistente. Tan resistente que se dice habría detenido algunas balas. Parte de la teoría de la armadura de este animal. Antoine Chastel, en esta teoría, uno de los hijos, si era Antoine, ven, no me equivoqué, uno de los hijos de esta familia habría guiado a este animal en los asesinatos de la bestia. Y estos asesinatos se hubieran detenido en el momento en el que los Chastel fueron
apresados y vinculados con la corona. Por supuesto que todo esto es terriblemente disparatado, pero por cierto, si quieren llevarse una buena última recomendación, porque ya es súper momento de irnos porque este capítulo está quedando larguísimo, hay una película que me gusta mucho, que es Pacto con Lobos, Pacte de Loup, no sé si es Pacte avec Loup, bueno, tendría sentido. El Pacto de Lobos o el Pacto de los Lobos, creo que es como llegó aquí a México. Es malona, es una película post-Matrix, de esas tantas que quisieron recuperar el éxito y la magia digital de Matrix, pero es una película que está inspirada en la teoría de conspiración de Gévaudan. Y es una película muy entretenida, ¿no? Es una película que toma toda la teoría de la que hablamos aquí el día de hoy y la convierte básicamente en una versión mística de acción semi-sobrenatural, donde termina todo en una fascinante pelea de CGI con espadas que se convierten en látigos. No estoy bromeando. Entonces, si les interesó este caso y no tienen nada que hacer este fin de semana y escuchan esto, échense un quemón de Pacto de Lobos o Pacto con Lobos. Lo pueden encontrar bajo ambos títulos. Existe por ahí el DVD, debe estar a la venta en un mix-up o algo así, en Amazon, no sé. No la he visto en streaming, honestamente. Pero esta película está basada en una ficción escrita por Christophe Gans. Y a mí me gustaría conseguir el libro, no lo tengo, voy a ver la forma de conseguirlo. Pero esta ficción básicamente es una versión novelada de la teoría más conspiranoica de este caso. ¿Quiénes fueron los verdaderos responsables del caso de la Bête de Gévaudan? ¿Fueron los lobos? ¿Fueron los 20.000 lobos que estaban cazando y medio masticando a seres humanos, pero por su temor al acercarse a zonas civilizadas no se devoraban por completo a estos cuerpos? ¿Fueron realmente 2 lobos gigantescos o uno, acaso, que decidió formar una familia, hacer una madriguera en medio de una zona llena de pobladores, cerca de una civilización, y generó un gusto por la carne humana? ¿Fueron seres humanos pretendiendo ser animales o utilizando pieles animales, asesinos seriales que preferían a las jovencitas de corta edad, que salían solas a llevar a pastar a su ganado y que utilizaron la gran migración de lobos para esconder sus crímenes? ¿Fue una conspiración gubernamental de la familia Moranger en conjunción con la familia Chastel para entrenar a una nueva máquina de guerra traída desde el corazón de lo más oscuro de África? No tengo idea. Absolutamente no tenemos idea. Pero no pueden decir que no es una buena historia. Así terminamos esta temporada de Halloween en Primavera, episodio 7. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme. Disfruto mucho hacer este tipo de episodios que rayan en lo totalmente absurdo, pero quedan con un pie en lo posible. Nos hemos pasado terriblemente del tiempo en esta tercera sección, así que bueno, espero no tener que subir un capítulo enorme, pero creo que sí va a tener que quedar así porque ya no quiero partirlo esto en episodios. Y comenzamos dentro de 2 semanas una nueva temporada que me regresa el corazón a mis temas más queridos y más afines, pero al mismo tiempo me saca un poquito de mi zona de confort, porque yo soy muy dado a lo fantástico, y con esta temporada de Halloween en Primavera nos fuimos un poco más hacia lo histórico. Y quiero continuar un ratito por esa vertiente, pero ya no quiero llevarlos a presuntos misterios modernos de asesinos seriales y hombres horribles. Me gustaría que esta vez fuera un poquito al revés, fuera una historia histórica que se acerca y que pone un pie en lo fantástico. Así que estén atentos dentro de 2 semanas para una nueva temporada de Bajo el Puente del Troll. Y en cuanto al archivo de la siguiente semana, diversas personas me han solicitado subir algunos de los episodios que estuvieron al aire esta temporada en El Puente del Troll, en 104.3 de la FM, Radio UDG,
como parte de los archivos. No sé qué opinen de esto. Por lo menos un episodio que ha sido 2 veces solicitado voy a subirlo como parte de los archivos, pero ustedes díganme también qué opinan. ¿Quieren que ese se convierta en el siguiente archivo y entonces me dedico a corregir las notas de mi temporada más reciente del Puente del Troll en vez de corregir las de alguna de las temporadas viejitas? O si no, pues quizás solo suba como un extra este capítulo que me están solicitando y decida subir un archivo distinto. También tengo mis apuntes de la masterclass que la librería Carlos Fuentes me pidió que diera como parte de esta segunda emisión de Joven Gran Escritor. Y fue una clase muy bonita que lamentablemente fue para un grupo cerrado de personas, ¿no? Debe haber habido 25 personas en la charla, porque había un cupo limitado creo que a 30, 25 personas. Entonces sería interesante quizá transmitirles, pasarles esa charla también como parte de los archivos. No sé si en una parte, en 2 partes, en 3 partes. Es un texto más o menos largo, también no es un archivito pues corto. Entonces podría ser, no sé, estoy considerando distintas cosas. Considérenlas también ustedes. Gracias por escuchar y díganme qué les parece, y también díganme qué era La Bestia de Gévaudan para ustedes. Nos escuchamos pronto. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram, o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.